ocupa de la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de todas las enfermedades que involucran al sistema nervioso central. El Dr. Solano es especialista en el tratamiento de estos padecimientos, con su amplia experiencia y trayectoria como neurólogo, utilizando técnicas de vanguardia y la mejor tecnología en niños y adultos. Soy el Dr. Miguel Solano. Si te duele la cabeza, si tienes náuseas, si tienes mareo, acude a mi consulta para poder ayudarte. Con gusto te atenderemos. Para consultas visite al Dr. Solano en el Centro de Especialidades Médicas de Ciguatepeque, Hospital Evangélico y Clínicas CIMEC. Deposite su salud en las mejores manos. Dr. Solano, neurólogo. Hospital Evangélico somos una presencia cristiana en el área de la salud, con un respaldo de 75 años de experiencia. Ofreciendo servicio de hospitalización, consulta de medicina general y un staff médico de primer nivel. Un laboratorio clínico con la tecnología más avanzada. Le brindamos al paciente un diagnóstico preciso. Contamos con especialistas con un alto compromiso en cuidar de su salud. Farmacia intrahospitalaria con una atención personalizada para dar asistencia y seguimiento al uso de los medicamentos indicado por su médico. Cuando el cuidado de tu salud requiera imágenes de radiografías, tomografías y ultrasonido, nos enorgullece contar con el Centro de Imágenes Médicas del Hospital Evangélico, donde nuestro compromiso con la excelencia se refleja en cada estudio y diagnóstico que realizamos. Recuerda que nuestra atención son las 24 horas, los 7 días de la semana. Ven y recibe la mejor atención médica de toda la zona centro. Palabra de Dios nos da direccionamiento y vida eterna. El bien de Dios que viene siempre. Los pecados son perdonados, hijo. Bienvenidos a SN77. Siga avanzando, Padre. Para la gloria de tu nombre. Proclamando las buenas nuevas de salvación. Sidkenu, la imagen que te conecta con Dios. Bienvenidos a una emisión más de su programa Empoderados. Mi nombre es Paola Murillo y estoy muy contenta de que ustedes me puedan acompañar en esta hora, ¿verdad? Aquí en su programa Empoderados. Nos estamos viendo a través de Cabizar y a través de Digicable, y también nos están escuchando a través de la 107.1 Radio Sidkenu y a través de la 101.1. En este día, ¿verdad? En esta tarde, pues me está acompañando y vamos a desarrollar el programa con el doctor Miguel Solano, neurólogo. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes, Sí. Buenas noches, ¿verdad? Es un placer estar compartiendo en dicho canal, ¿verdad? En Empoderados, ¿verdad? Esperamos poder contribuir un poco a la educación para tan distinguida teleaudiencia. Gracias, doctor. Pues vamos a estar desarrollando, el doctor va a estar desarrollando el tema, vamos a estar hablando sobre los derrames. Creo que es un tema muy importante de saberlo, ¿verdad? Los derrames, porque según estaba leyendo yo, doctor, cada hora 3 personas les da un derrame. 3 personas. Bueno, escogimos este tema porque es una enfermedad muy frecuente, Paola. Es una enfermedad a nivel mundial que afecta a millones de personas. Asimismo, es una de las enfermedades más prevalentes. ¿A qué me refiero con este término de prevalente? Significa de que es muy frecuente, prevalece en la población. A medida que hay aumento de la expectativa de vida, es decir, que tenemos más años de vida, pues tenemos más riesgos de poder padecer un derrame. A medida de que la persona tenga azúcar en la sangre, es decir, diabetes mellitus,
hipertensión arterial, problemas cardíacos o dislipidemias, pues hay más riesgo de poder desarrollar un derrame. Entonces es una patología muy frecuente. Doctor, pero bueno, la pregunta del millón, como dicen, o la pregunta más importante es ¿qué es un derrame o cuándo ocurre un derrame? Bien, para comenzar vamos a hacer una pequeña introducción en cuanto a términos de fisiología cerebral. Entonces, un ictus, ese es el término correcto, la gente le ha acuñado derrame, otros le dicen embolia, ¿verdad? Un ictus, en inglés es stroke, ¿verdad? Es cuando deja de circular sangre al cerebro, ya sea porque se obstruye una arteria o porque se rompe dicha arteria. Si se rompe, hay un sangrado, esto se llama un ictus hemorrágico. Okay. Si se obstruye, lo llamamos un ictus isquémico o un infarto cerebral. Entonces, eso lo que nos va a dar son diferentes tipos de síntomas. Otro término que se le acuñaba antes era apoplejía, ¿sí? Entonces, resulta que cuando esta arteria se obstruye o esta arteria se rompe, deja de circular sangre en cierta área cerebral y estas neuronas, que son las células del cerebro, son las que mueren. Dependiendo del área en donde ocurra, pues así vamos a tener los síntomas. Si es un área motora, el cerebro tiene áreas, área motora, área visual, área auditiva y así varias áreas. Entonces, dependiendo del área, generalmente se afecta el área motora, entonces la persona puede tener paresia, o sea, debilidad, ya sea en el brazo, en la pierna. Entonces, ese es uno de los síntomas, es de inicio abrupto. Pero otras personas puede ser pérdida de la visión, otras personas puede ser un síntoma como dolor de cabeza y mareo y vasca, o sea, vómito. Otras personas puede ser que tengan un estado de confusión aguda, o sea, que empiecen a hablar incoherencias o que pierden el habla. Entonces, dependiendo del sitio donde ocurra esta obstrucción o esta ruptura de la arteria, entonces va a ser los síntomas. Ok, doctor. Entonces, bueno, primero que todo, se llama ictus, ¿verdad? Es algo que pues acabo de aprender en este momento. Y dependiendo de dónde se va a dar el derrame, en el cerebro, ¿verdad? Dios no quiera. Entonces ahí es donde usted puede quedar pues mal, me imagino, si es del área motora. Correcto, dependiendo del sitio. O sea, hablemos de sistema nervioso central. Tanto el cerebro como el tallo cerebral y la médula espinal es sistema nervioso central. Entonces un ictus puede ocurrir en la médula espinal, un ictus puede ocurrir en el tallo cerebral, que queda aquí, o puede ocurrir en el cerebro. Doctor, pero ¿cuáles son los síntomas? O sea, ¿qué puede sentir la persona o el paciente antes de que le vaya a dar un... Esta imagen que ustedes tienen, no sé si se puede congelar, sí. Habla de los dos tipos de ictus. Por ejemplo, ahí donde dice ACV isquémico, accidente cerebrovascular, ese es otro término que se acuñaba antes, o apoplejía cerebrovascular. Entonces, ahí hay una obstrucción. Esa arteria que está obstruida se llama arteria cerebral media. Irriga varios lóbulos del cerebro. Entonces, cuando hay obstrucción de la arteria cerebral media, la persona puede tener hemiparesia, o sea, la mitad del cuerpo paralizado. Si es en el lado izquierdo y la persona es diestra, puede perder el habla. Eso nosotros le llamamos disfasia o afasia. Puede también comprometer el área sensitiva. Entonces la persona, aparte de tener debilidad, puede tener dormido, o sea, que lo tocan y no sienta. Y puede tener también, pasan fibras por ahí de la vía visual, puede tener hemianoxia, o sea, mitad de la mirada ciega. O sea, que tenga hemianoxia, es eso, tener la mitad de la visión del campo visual sin poder ver. Entonces, esos son síntomas. Obviamente, lo más frecuente es que la persona llegue, pues, que mire, doctor, cayó y no mueve el lado derecho y no habla. Entonces, ya cuando uno viene de neurólogo, lo revisa, entonces encuentra las otras cosas. Entonces, esos son los síntomas. Pero eso estamos hablando según el área que afecta. Un ictus perfectamente puede ser un dolor de cabeza muy intenso con vómitos. El peor dolor de cabeza de su vida, pulsátil, con vómitos, y eso puede ser un ictus. Hay uno que se presenta así, que se llama hemorragia subaracnoidea, es un tipo de ictus. Entonces, ¿es diferente, doctor, cuando da una parálisis facial
cuando da un derrame totalmente? ¿O es un síntoma, una parálisis facial? Es muy buena pregunta, porque la gente también habla de derrame facial. Entonces, cuando hablamos de derrame facial, nos referimos a que la mitad de la cara se paraliza. Existen dos tipos de derrame facial. Uno que se llama periférico o parálisis de Bell y otro que se llama central. La parálisis central solo afecta la boca, pero esta se acompaña generalmente también de parálisis de un brazo o de una pierna. Ese parálisis sí es cerebral, por decirlo así. Ese sí es un ictus. La parálisis completa, que no pueden cerrar el ojo, que lagrimean, que siempre tienen la boca torcida, esa es en el nervio facial, no es dentro del cerebro, es en el nervio y es muy diferente. Es muy diferente, ok. Bueno, así podemos identificar entonces los síntomas de derrame cerebral, porque yo estaba leyendo un poco y hablaba sobre tener las manos dormidas, lo que usted nos decía, sentir dolores de cabeza. Bueno, y hay personas que no tienen síntomas y de una sola vez caen como eso. Un ictus puede ser mortal. Entonces, ustedes tienen que saber que el sistema nervioso, ya les expliqué que cerebro, tallo cerebral y médula espinal, pues controla todo el cuerpo. Entonces, en el tallo cerebral, que es la unión del cerebro con la médula espinal, está aquí en lo que decimos nosotros la nuca, ahí está el tallo cerebral, tenemos el control de la respiración, de la presión, de la frecuencia cardíaca, del estado de vigilia, o sea, de estar despiertos. A veces hay ictus a ese nivel que pueden dejar a la persona en coma o matarla. Sí. Doctor, ¿y qué personas son más propensas a que les dé un derrame cerebral? Excelente pregunta. Entonces, bueno, ya sabiendo qué es un ictus, entonces ahora, ¿qué nos predispone? ¿Qué factores de riesgo tenemos que tener en cuenta para poder tener un ictus? Lo primero, tenemos factores modificables y no modificables. Un factor no modificable es la edad. Hombres mayores de 45 años tenemos más riesgo. Mujeres mayores de 50 tienen más riesgo. Ejemplo. Personas obesas, más riesgo. ¿Sí? Personas de raza negra, más riesgo. ¿Sí? Entonces, ahora, personas que tienen genética de tener los lípidos altos, o sea, el colesterol muy alto o los triglicéridos, tienen más riesgo de desarrollar aterosclerosis. ¿Qué es la aterosclerosis? Es cuando la arteria se engruesa de grasa, las paredes de las arterias se engruesan y se van haciendo más, la luz se va haciendo más corta, hay mayor obstrucción, por lo tanto hay menor flujo de sangre. Entonces eso. Pero también tenemos factores como ser hipertenso. Una persona hipertensa tiene más riesgo que una persona no hipertensa. Ser diabético. Una persona diabética tiene más riesgo. Ser fumador aumenta el riesgo. Tener una arritmia cardíaca, o sea que el corazón late muy rápido, tucu, 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 tucu. La principal arritmia que causa ictus es la fibrilación auricular. Entonces esos son factores de riesgo o enfermedades que pueden predisponer a un ictus. Repito, la edad, mayor de 45, ser diabético, ser hipertenso, ser fumador, tener los lípidos altos y tener una arritmia cardíaca son los mayores factores. Ahora, no significa que tengamos personas de menos de 45 años que puedan tener un ictus. También las hay. Hay niños que han tenido ictus, adolescentes, mujeres jóvenes, hombres jóvenes. Entonces, en ese caso, ya tenemos que buscar una patología, una enfermedad que haga que los vasos se obstruyan. Ok. Bueno, como estaba hablando usted, que personas que están con sobrepeso, personas que pasan muy estresadas y con hipertensión, que tienen problemas del corazón, ¿verdad? Bueno, según yo entendí, doctor, yo estoy... No, va muy bien, va muy bien. Buena alumna, ¿verdad? Sí. Entonces, con los triglicéridos altos, son personas que están más propensas, bueno, y que me imagino que no hacen ningún tipo de ejercicio también. El sedentarismo también es un factor de riesgo. Entonces, el ictus como tal va muy de cerca con las enfermedades cardíacas. Entonces, en conjunto se llaman enfermedades cardiovasculares. Generalmente una persona que tiene un ictus puede tener historia de haber tenido un infarto, una cardiopatía isquémica, ¿sí?
Una persona que tiene un ictus tiene antecedentes a lo mejor de tener problemas de circulación en las piernas, en los brazos. Entonces, son patologías que van relacionadas porque realmente es una enfermedad de las arterias, de la circulación, y las arterias están en todos los órganos. Entonces, corazón, ojos, riñones, cerebro. Sí, todo se conecta. Entonces, generalmente, si tiene un ictus es porque así como tiene esas arterias ya dañadas, pues las puedes tener en otro lado. Ok. Doctor, ¿qué le parece? Nos vamos a ir a una pausa comercial y vamos a regresar para poder hablar bien sobre los tipos de ictus, que me parece que son 2, según yo estaba leyendo. Vamos a ahondar un poco más sobre esto. Ya nos estuvo hablando, ¿verdad?, sobre más o menos sobre los tipos de ictus, pero queremos ahondar un poco más sobre esto. Así que ya regresamos. La neurología es la rama de la medicina que se ocupa de la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de todas las enfermedades que involucran al sistema nervioso central. El Dr. Solano es especialista en el tratamiento de estos padecimientos, con su amplia experiencia y trayectoria como neurólogo, utilizando técnicas de vanguardia y la mejor tecnología en niños y adultos. Soy el Dr. Miguel Solano. Si te duele la cabeza, si tienes náuseas, si tienes mareo, acude a mi consulta para poder ayudarte. Con gusto te atenderemos. Para consultas visite al Dr. Solano en el Centro de Especialidades Médicas de Ciguatepeque, Hospital Evangélico y Clínicas CIMEC. Deposite su salud en las mejores manos. Dr. Solano, neurólogo. Hospital Evangélico somos una presencia cristiana en el área de la salud, con un respaldo de 75 años de experiencia. Ofreciendo servicio de hospitalización, consulta de medicina general y un staff médico de primer nivel. Un laboratorio clínico con la tecnología más avanzada. Le brindamos al paciente un diagnóstico preciso. Contamos con especialistas con un alto compromiso en cuidar de su salud. Farmacia intrahospitalaria con una atención personalizada para dar asistencia y seguimiento al uso de los medicamentos indicado por su médico. Cuando el cuidado de tu salud requiera imágenes de radiografías, tomografías y ultrasonido, nos enorgullece contar con el Centro de Imágenes Médicas del Hospital Evangélico, donde nuestro compromiso con la excelencia se refleja en cada estudio y diagnóstico que realizamos. Recuerda que nuestra atención son las 24 horas, los 7 días de la semana. Ven y recibe la mejor atención médica de toda la zona centro. Bueno, y seguimos en su programa Empoderados. Nos están escuchando a través de la 107.1 Radio Cirquenu y a través de la 101.1. Estamos enlazados y también usted nos está viendo a través de Digicable y Cabizar y sobre todo a través de nuestras redes sociales también ahí en Cirquenu TV. Usted puede compartir a sus familiares este programa a través de Facebook. Me encuentro acompañada con el doctor Miguel Solano, que es neurólogo. Estamos hablando, si usted se acaba de conectar, sobre los derrames cerebrales. Y bueno, como les estaba comentando antes, vamos a hablar sobre los tipos de derrames y cuáles son las diferencias, doctor. Bien, entonces ya sabiendo qué es un ictus, como lo dijo en el primer segmento, hay uno donde se obstruye una arteria, esto se llama ictus isquémico o infarto cerebral, y otro donde una arteria se rompe y hace un coágulo, una hemorragia cerebral. Entonces, estos dos ictus, ambos son una emergencia médica, ¿sí? Generalmente es más peligroso el que es cuando se rompe una arteria, o sea, el hemorrágico. Felizmente, este es más raro. Un 15% de todos los ictus es por hemorragia. El otro 85% es por obstrucción de una arteria. Sin embargo, no significa que este sea leve, este también puede ser incluso mortal. Entonces, en esa fotografía, pues en la parte superior dice ictus isquémico, un infarto cerebral, es la mancha oscura. La mancha oscura está a nivel frontal y temporal
en el hemisferio izquierdo. Ese es un ictus isquémico de arteria cerebral media. Posiblemente ese paciente venía con hemiparesia, o sea, parálisis del lado derecho de su cuerpo, y si era de habla, o sea, de dominio derecho, pues posiblemente tenía afasia, o sea, no hablaba. Está inflamado ese ictus, que es una complicación de los ictus isquémicos que se inflaman. Abajo es una resonancia cerebral y lo que muestra es una hemorragia. Lo que pasa es que en la resonancia la hemorragia se mira oscura, según los diferentes tipos de estadios de la resonancia, o sea, hay secuencias y también depende de los días de evolución. Pero para términos de la charla de hoy, el de arriba es un ictus isquémico y el de abajo es una hemorragia cerebral. Entonces decíamos que las diferencias están en que generalmente una hemorragia pues hay una ruptura y hay aumento del volumen abruptamente dentro del cerebro. O sea, el cerebro está en un cajoncito que se llama cráneo y entonces el cráneo es duro. Entonces imagínese usted que está el cerebro y usted le mete ahí X cantidad de volumen de líquido, una hemorragia de 30 ml, dentro de ese cajoncito aumenta la presión en el cerebro y eso puede matar a la persona. Wow. ¿Me entienden? Entonces sí, es un fenómeno mecánico. Dependiendo de dónde sea la hemorragia, puede suceder que obstruya los conductos que tenemos en el cerebro y produzca hidrocefalia. O sea, nosotros en el cerebro tenemos conductos donde circula líquido normalmente, entonces esta sangre, que es más espesa que ese líquido, puede obstruir esos conductos y producir hidrocefalia. Ese es otro tipo de complicación, ¿verdad? Entonces, generalmente el ictus hemorrágico pues tiende a ser más severo. Sin embargo, el ictus isquémico, con el paso de los días, puede inflamarse y ponerse peligrosa la situación. Entre más grande es el ictus isquémico, pues más peligroso. Igual, entre más grande es la hemorragia, más peligrosa. Muchas veces los dos se pueden comportar clínicamente igual. O sea, el paciente tiene parálisis de un lado, deja de hablar, tuvo dolor de cabeza. Los dos son abruptos. Ese es un signo principal. El síntoma cardinal es abrupto. Es un déficit neurológico abrupto. Y número 3, la única forma de diferenciarlos es haciendo un estudio de imagen, o sea, una tomografía simple. Entonces ahí yo miro si hay una hemorragia o es un infarto. Bueno, ahí ya es el diagnóstico, ¿verdad?, que usted le va a dar al paciente. Ahí con eso diferenciamos si es hemorragia o es isquémico, porque el paciente llega pues ahí tal vez tirado, el paciente llega con el dolor, o sea, la única forma es haciendo un estudio de imagen. Doctor, bueno, en caso de que, digamos, ¿verdad?, suponer un familiar pues tiene un derrame cerebral, ¿cuáles son los primeros auxilios que podemos brindarle a ese paciente, a ese familiar, a esa persona? Bien, esta pregunta es muy importante porque no tenemos un protocolo a nivel de sociedad para poder darle agilidad al tratamiento de una persona con ictus. En otros países sí, se llama código ictus. ¿Y qué significa el código ictus? Pues significa hacer una campaña en donde las personas detecten que puede tener un paciente un posible ictus. ¿Sí? ¿Por qué es importante detectarlo? Porque en las primeras 4 horas de que el paciente presenta los síntomas, si es un ictus isquémico y si cumple criterios para poder ponerle un medicamento que lo revierta. Vuelvo a explicar esto. El tiempo, hay un concepto que nosotros llamamos tiempo de cerebro. Eso es, si un paciente tiene un ictus y cae, hay que verlo en las primeras 4 horas, si se puede antes, para poder hacer el diagnóstico si es una hemorragia o es un ictus isquémico. Si es isquémico, hay criterios para poder decir, este paciente es candidato para ponerle un medicamento que va a deshacer lo que obstruye y va a curar al paciente, ¿verdad? Entonces, el código ictus es para eso. Entonces, ¿qué significa código ictus? Entonces, hay que hacer campañas en donde las personas sepan detectar un ictus. Dolor de cabeza, desmayo, se le durmió una parte del cuerpo. ¿Qué hay que hacer? Llamar, en este caso aquí, el 911, la ambulancia que venga antes de 1 hora y llevarlo al hospital más cercano. El hospital debe de tener por lo menos una tomografía para descartar si es hemorragia o no. Entonces, eso es lo principal, la educación, saber que puede ser sospechoso de tener un ictus. Lo que pasa es que a veces, no, es que es cansancio, no, ponerle esta inyección de vitamina, no, y a lo mejor tiene un ictus. Entonces, saber que una persona mayor de 45,
Si es fumadora, si es diabética, si es hipertensa y cae ahí con dolor de cabeza y se le duerme la manito y el bracito con la pierna, entonces puede ser un ictus, hay que llevarlo inmediatamente. Eso es lo que tiene que hacer la persona, ¿no? Desde luego, pues si están muy largos, si están en la montaña, si están y no hay ambulancia, pues ahí ya no se puede cumplir el código ictus, pues sí, lo que hay que hacer es los primeros auxilios normales, aflojarle la ropa, limpiarle la boca si se está ahogando y por lo menos buscar un enfermero o un médico que lo pueda atender a tomar los signos vitales y ver cómo está la situación. Ok, bueno, yo tengo una duda, doctor, sobre lo que es la neuralgia y el derrame cerebral. O sea, ¿la neuralgia también puede provocar un derrame? Ok, el término neuralgia es un término de dolor. Neuralgia, es un dolor neurálgico, un nervio duele. Por ejemplo, la neuralgia del trigémino, el nervio trigémino está doliendo, eso es en la cara. Neuralgia del nervio facial, ahí también es en la cara. Entonces, eso es un término diferente. Un ictus es lo que yo les expliqué, obstrucción de una arteria o que se rompa y deja de circular sangre en el tejido. ¿Y el aneurisma? Ok, un aneurisma, hablando ya de ictus hemorrágicos, les comentaba de que se rompe una arteria. Bueno, entonces hay situaciones en donde una arteria tiene una malformación, está dilatada la arteria, es un saquito dilatado y las paredes son más delgadas. Entonces ese saquito es un aneurisma. Nosotros nacemos con ellos. Hay enfermedades que pueden nacer las personas con aneurisma. Entonces un aneurisma muchas veces se rompe y produce un sangrado cerebral que nosotros generalmente lo miramos como una hemorragia subaracnoidea. Pero también puede ser un coágulo así. Una hemorragia subaracnoidea es como difusa, ¿verdad? Sí. Pero también puede haber un coágulo, un volumen de sangre, un hematoma intraparenquimatoso. Entonces un aneurisma se puede nacer con él, incluso usted puede morir de otra cosa y morir con aneurismas y nunca se rompieron. Sí. Entonces, generalmente se diagnostican por error o cuando se rompe. Ok, entonces son cosas totalmente diferentes. Un aneurisma, ¿verdad?, puede generar una hemorragia y eso sí es un ictus. Okay, eso sí lo puede generar, ¿verdad? Claro, un aneurisma. Un ictus hemorrágico. Sí. Ok, entonces ya vimos los primeros auxilios. En menos de 4 horas usted puede llevar a su familiar o a la persona que... Tiene que llevarlo en menos. Bueno, en menos de una hora, llevarlo, pero de emergencia, ¿verdad? O sea, rápidamente para que lo puedan tratar y ver también qué tipo de derrame tiene, ¿verdad? Entonces, ¿sería en menos de una hora o entre 4 horas, ¿verdad? Entre 1 y 4 horas. El tiempo que nosotros tenemos para poder revertirlo es 4 horas. Pero el paciente, pues, si tarda 1 hora, imagínense, llegar en 1 hora, hacerle los exámenes, compensarle la presión, entonces se puede demorar 1 hora más. Entonces, si el paciente se tardó 1 hora en llegar, ya solo nos quedan 3. Si se tarda en hacer los exámenes 1 hora, ya solo nos quedan 2. Y entonces así, ¿verdad? Doctor, ¿y le ha llegado algún paciente a usted así en menos de 1 hora que se ha podido revertir lo que es Muy el buena ictus? pregunta. Aquí en esta ciudad, no. Ajá. Pues por condiciones de varios tipos, ¿verdad? O sea, el paciente viene de largo, no hay el medicamento que se pone o no cumple los criterios, no hay tomógrafo, se va la luz, hay varios factores que tenemos aquí en nuestro país que es muy difícil, ¿verdad? Pero sí he participado, eso se llama trombolisis, así se llama el término, ¿verdad?, que es la aplicación de un medicamento que se llama RTPA. Y entonces se pone con protocolo, se pone un bolo primero, después se pone infusión y eso deshace lo que obstruye la arteria. Pero es muy costoso, no todos los hospitales lo tienen porque como es costoso, se vence y si nadie llega o nadie lo puede pagar, entonces generalmente no los logramos utilizar a tiempo. O si el paciente pues llega y no tiene el recurso, pues tampoco, pues porque... Sí, porque son medicamentos. Pero la idea es minimizar las complicaciones. Aunque tal vez no llegue en las 4 horas o no sea candidato, minimizamos las complicaciones porque generalmente el paciente que llega con el ictus llega con la presión alta, con el azúcar alta, deshidratado, etc. Entonces eso lo mejoramos y eso es de gran ayuda para rehabilitar el cerebro. Ok.
Excelente. Bueno, lo más importante es hacer llegar al paciente lo más rápido posible para evitar posibles complicaciones, ¿verdad? Así que usted ya lo sabe. Bueno, juntos estamos aprendiendo aquí sobre los derrames cerebrales y sobre lo que tenemos que hacer en caso de derrames cerebrales. Otro concepto importante de que el por qué llegar a tiempo es porque al minimizar, o sea, al mejorar la presión, al hidratarlo más, al bajar el azúcar, al estabilizarlo, hacemos que el área sea más pequeña. O sea, entonces viene la arteria y se obstruye, entonces hay un área que se daña. Alrededor de esa área se puede dañar más, esa es la que nosotros tratamos de salvar. Aunque no le pongamos el medicamento que es para deshacer lo que obstruye, ¿verdad? Pero sí podemos disminuir la secuela y evitar complicaciones. Doctor, bueno, ya estuvimos viendo cuáles son las diferencias de los tipos de ictus, ¿verdad? De derrames cerebrales, cómo se puede tratar al paciente, pero cómo usted le va a dar seguimiento o tratamiento al paciente. O yo no sé, estaba leyendo también qué probabilidades tiene el paciente de salvarse, doctor. Porque me imagino que no todos corren con esa suerte, ¿verdad? Bien, depende de muchos factores. Primero, el ictus, qué tan grave es, qué tan grande, qué tan rápido llegue a una sala donde haya los implementos pues, para poder atender el ictus, ¿verdad? O sea, es un hospital que esté equipado, un hospital que tenga tomografía, un hospital que tenga pues por lo mínimo pues para poder tratar pacientes así. Luego viene lo que el paciente tenga, pues no es lo mismo un ictus en una persona de 80 años que padezca del corazón, que padezca de la presión, que del azúcar, que la arritmia, que deficiencia renal, etcétera, a una persona que tal vez no tenga tanta enfermedad, no es lo mismo. ¿Sí? Y de ahí pues también las complicaciones que puede acarrear el ictus. Generalmente las personas que desarrollan esto hacen neumonía porque no pueden tragar bien y se les va alimento del estómago, los pulmones y hacen neumonías, y esto es una causa de muerte en estos pacientes. Entonces nosotros tenemos que evitar que broncoaspiren, ese es el término. Entonces la recuperación va a depender de eso. Digamos que el paciente llega y estabilizamos todo, entonces viene la etapa de recuperación, que puede ser de meses, años. Hay personas que queden con secuelas. La idea es minimizar la secuela. Doctor, pero hay personas que han logrado volver a hacer su vida normal, que se han recuperado totalmente su cerebro, sí, efectivamente, su movilidad. Claro que sí, hay personas que se han recuperado un 90-95%, hay otras que no, pero depende de esos factores. Yo tengo muchos pacientes que se han recuperado y ahí andan. Como que no les ha pasado nada, doctor. Pareciera que no. Exacto. Y hay pacientes pues que quedaron muy mal y que de a poco y a poquito pues van haciendo su vida. Pues. Pero ¿cómo se van tratando esas secuelas, doctor? ¿Siempre tienen que estar acudiendo con ustedes regularmente? El paciente tiene que tener un control. Es claro, si es un paciente diabético, hipertenso, pues hay que controlarle eso. Si es un paciente que quedó con la hemiparesia, o sea, la parálisis, y le da dolor, pues manejo del dolor, que hay que darle oxigenadores, hay que darle vitamina cerebral, hay que mandarlo a terapia. Esa cicatriz que deja el ictus deja una cicatriz en el cerebro, entonces esa cicatriz puede generar convulsiones, entonces todo eso se va tratando, ¿verdad? Hay pacientes pues que necesitan terapia de lenguaje, terapia para la deglución, entonces eso se va tratando y se va, ¿verdad? En eso nos apoyamos de los médicos de fisiatría o de medicina física y rehabilitación, de la foniatría, ¿verdad? Nos apoyamos bastante. Incluso si no traga bien o no puede tragar, pues nos apoyamos del gastroenterólogo, que le ponga una sondita en el estómago para alimentarlo por ahí. Todo va a depender de cómo se presente el caso, ¿verdad? Se trabaja en conjunto, pues si es cardíaco el paciente, pues con cardiólogo, y así medicina interna nos ayuda bastante. Y entonces es un equipo, no solamente es que con un médico y ya. Ok, sí. Bueno, muy interesante el tema que estamos desarrollando en esta tarde-noche, en este momento. Muy, muy interesante. Ahora ya sabemos qué tenemos que hacer cuando algún familiar, alguna persona cercano a uno, pues le da un derrame cerebral. Doctor, ¿algo más que quiera usted agregar sobre lo que son los derrames cerebrales? Bien, entonces, puntos importantes que tienen que saber. Primero,
Un ictus puede dar a cualquier edad, sin embargo hay más riesgo arriba de los 45 años, en hombres y de 50 en las mujeres. 2, hay factores de riesgo que está el tabaquismo, el sedentarismo, el ser diabético, el ser hipertenso, ¿verdad? El tener dislipidemia, o sea, los colesteroles y triglicéridos altos son factores de riesgo. El tener un ictus previamente también lo hace tener más riesgo de tener un segundo ictus. Número 3, el control de estas enfermedades o de estos factores de riesgo pues minimiza el riesgo de poder tener un ictus. Entonces, esa es una forma de prevenir. ¿O cómo podemos prevenir, doctor, Correcto, lo que son los ictus? El control de los factores de riesgo, ¿verdad? O sea, si es hipertenso, tener la presión al límite. Si es cardíaco, pues tomar sus medicinas. Si es diabético, pues tener el azúcar al control, ¿verdad? Menos de 150, menos de 130, hemoglobina glicosilada de menos de 7, de 6. O sea, que tengan que estar bien. Si tiene arritmia cardíaca, pues tener control de la arritmia cardíaca. Utilizamos medicamentos para ralear la sangre en caso de que el ictus haya sido isquémico, ¿verdad? Como por ejemplo la aspirinita, ayuda a ralear la sangre. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer para prevenir. Ejercicio cardiovascular, 20 a 30 minutos diarios, y el control de los factores. Ya la edad pues no se puede luchar con ella, la raza tampoco, pero sí los factores que podemos modificar o controlar. Excelente. Y por último, siempre educación, hay que leer, hay que ver, ¿verdad? No automedicarse, ¿verdad? No, es que esto me dio porque me estresé ayer, entonces ya. No, hay que. Aunque también estaba, bueno, en lo que yo estaba leyendo, también el estrés conlleva un poco también a que le dé un derrame. Bueno, el estrés más la presión arterial. Es que la gente pues piensa que el estrés por sí solo puede dar un derrame, y no es así. Generalmente una persona que se estresa y no está bien controlada de la presión porque es hipertenso, entonces ahí sí se le eleva la presión, y el elevón de la presión le puede dar el ictus, o un elevón del azúcar, ¿verdad? Pero no es que el estrés produjo el ictus, no. O el derrame, ¿okay? Son los factores de riesgo. Sí, en este caso la hipertensión. Es principal. Ok. Principal. ¿Algo más que desea agregar, doctor? Ya para ir terminando lo que es el tema, o no sé si quiere desarrollar más el tema, ¿verdad? No, pues básicamente la educación en esto, ¿verdad? Hay personas que desarrollan ictus a repetición y va dañándosele su cerebro, y se le va dañando de tal manera que va perdiendo facultades mentales. Entre más ictus, o sea, entre más derrames haya tenido, porque hay derrames silenciosos, déjeme decirle, o sea, no todos los derrames pues tienen un síntoma, ¿verdad? Entonces se van llenando de pequeños derrames y desarrollan lo que nosotros llamamos una demencia vascular, ¿verdad? Esto ya es otro tipo, que eso llamamos enfermedad vascular cerebral, ¿verdad? El ictus es un tipo así, el abrupto, el que se... De una vez. Pero tenemos estas personas que se van llenando de esos pequeños derrames que son los mismos factores de riesgo, y que a medida que se van llenando, entonces van perdiendo facultades mentales. Entonces es un término que nosotros denominamos demencia vascular. Entonces estas personas pues se tratan parecido a las que tienen Alzheimer, ¿entiendes? Entonces, de hecho, la enfermedad de Alzheimer tiene factores de riesgo cardiovasculares, o sea, no solamente para enfermedad cerebrovascular, sino también para enfermedad de Alzheimer. Entonces, por eso es importante el control. Bueno, entonces, gracias, doctor, ya lo sabemos, ¿verdad? Que también hay personas que pueden ir teniendo varios ictus. Yo no sé si usted ha tenido algún paciente que ya había tenido derrames anteriormente, o sea, porque imagino que es algo bastante raro, ¿verdad? Que un paciente le esté dando un derrame, después venga a los 2 o 3 años con otro derrame, o no sé si es algo. Sí se puede dar, claro, entre más dañada tenga la circulación, los pacientes pueden tener. Es algo de frecuencia, pues que me dio un derrame en tal año, después me dio otro. De hecho, no significa que no se puedan tratar, pero cada derrame pues va matándole neuronas. Y entonces es un paciente que se va discapacitando más. Doctor, me imagino que también puede llegar un paciente, digamos, con olvidos, o así como dice usted, o que se le duerme a un lado, pero que ya anteriormente ha tenido pequeños derrames y usted lo puede, pues... Sí,
Mire que generalmente si han sido silenciosos ellos no saben que los han tenido. Pero usted lo puede ver en lo que es una Entonces resonancia. cuando se hace un estudio de imagen, o sea, el paciente llega pues por los olvidos. Exacto. Cambios de comportamiento. Entonces ya cuando se estudia, se valora y se hace un examen, mire, esta es la causa. Entonces uno mira los pequeños derrames y entonces ahí nosotros decimos, ha tenido enfermedad vascular, o sea, un problema de circulación cerebral que lo ha llevado a este tipo de problema, ¿no? a una demencia. Al principio no caen con demencia de un solo, va teniendo un deterioro cognitivo que va de leve, después a moderado, ya después llega a lo que ya es una demencia y los pacientes pues tienen esos factores, ¿verdad? Que son parecidos a los de la enfermedad de Alzheimer, que es otra cosa diferente, no confundir demencia vascular con enfermedad de Alzheimer. Sí. Bueno, doctor, ahorita vamos a ir a la última pausa comercial y al venir pues vamos pues nos puede dar las conclusiones, ¿verdad?, de lo que son los derrames cerebrales. Ya volvemos. La neurología es la rama de la medicina que se ocupa de la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de todas las enfermedades que involucran al sistema nervioso central. El Dr. Solano es especialista en el tratamiento de estos padecimientos, con su amplia experiencia y trayectoria como neurólogo, utilizando técnicas de vanguardia y la mejor tecnología en niños y adultos. Soy el Dr. Miguel Solano. Si te duele la cabeza, si tienes náuseas, si tienes mareo, acude a mi consulta para poder ayudarte. Con gusto te atenderemos. Para consultas visite al Dr. Solano en el Centro de Especialidades Médicas de Ciguatepeque, Hospital Evangélico y Clínicas CIMEC. Deposite su salud en las mejores manos. Dr. Solano, neurólogo. Hospital Evangélico somos una presencia cristiana en el área de la salud, con un respaldo de 75 años de experiencia. Ofreciendo servicio de hospitalización, consulta de medicina general y un staff médico de primer nivel. Un laboratorio clínico con la tecnología más avanzada. Le brindamos al paciente un diagnóstico preciso. Contamos con especialistas con un alto compromiso en cuidar de su salud. Farmacia intrahospitalaria con una atención personalizada para dar asistencia y seguimiento al uso de los medicamentos indicado por su médico. Cuando el cuidado de tu salud requiera imágenes de radiografías, tomografías y ultrasonido, nos enorgullece contar con el Centro de Imágenes Médicas del Hospital Evangélico, donde nuestro compromiso con la excelencia se refleja en cada estudio y diagnóstico que realizamos. Recuerda que nuestra atención son las 24 horas, los 7 días de la semana. Ven y recibe la mejor atención médica de toda la zona centro. El mundo del color y la elegancia está en Tienda Bautista. Aquí encuentra un surtido de telas para confeccionar hermosos vestidos casuales y de gala, telas para pantalón de hombre. El lugar perfecto para decorar esos espacios favoritos de su casa está en Tienda Bautista. Además contamos con telas para uniformes, telas para decorar los eventos especiales de iglesias, con precios muy bajos que se adaptan a su presupuesto. Tienda Bautista, ahora en su nuevo edificio, siempre en el Boulevard Francisco Morazán, a pocos pasos de Tienda Toledo, con la atención que usted se merece. Somos Tienda Bautista, una tradición en telas. Bueno, seguimos aquí en su programa Empoderados. Está excelente este tema que está tratando el doctor Miguel Solano, neurólogo. Doctor, nos estaba usted pues hablando sobre los derrames en pacientes mayores, ¿verdad? En pacientes mayores, como ya se sabe, no podemos pelear contra la edad y se da más los derrames en lo que son los pacientes mayores, por las causas que usted también ya nos estaba explicando anteriormente. Ahora, no sé si nos puede hablar sobre los pacientes jóvenes que les da
ictus o derrames cerebrales. Acá, ¿cuáles son las causas mayormente, verdad, de los derrames en jóvenes o qué lo causa? Muy bien, entonces ya hablamos de enfermedades o factores de riesgo en pacientes con ictus, ya hablamos de la edad. Entonces, ¿qué pasa cuando es una persona de menos de 45, que tiene 30, que tiene 20, es un niño? Entonces ya ahí tenemos que buscar una enfermedad que sea capaz de obstruir los vasos. Por lo general son enfermedades inmunes. ¿Qué es una enfermedad inmune? Es una enfermedad que nuestro propio cuerpo nos ataca con nuestro sistema inmune. Entonces, ahí entran las que se llaman vasculitis. Vasculitis de vascular, que inflaman las arterias o las venas, puede ser también. Entonces, si una arteria se inflama, se obstruye y puede producir un ictus. El mecanismo es diferente, ya no se obstruye por la grasa, de lo que hablamos, ¿verdad? O porque el corazón mandó un pedacito de trombo y se fue a anidar a una arteria, ¿verdad? Los que tienen una arritmia. Entonces, en este caso no, se inflama. Una vasculitis, un ejemplo de una vasculitis es el lupus eritematoso sistémico. Así tenemos también la artritis reumatoidea juvenil, es un ejemplo de vasculitis, son enfermedades de la colágena, llamamos también. Arteritis de células gigantes, arteritis de Takayasu, son enfermedades inmunes que pueden producir ictus. Pero también no solo eso, podemos tener personas que tienen la sangre muy espesa, una policitemia. Entonces una policitemia, ese es el término, tiene exceso de glóbulos rojos y obstruye una arteria y produce un ictus. O pacientes que tienen leucemias, que tienen muchos glóbulos blancos, una leucocitoextasia, así se llama el término, entonces se obstruye una arteria y produce un ictus. O podemos tener malformaciones arteriovenosas, que ya se nacen con ellas y se rompe en el momento y tiene una hemorragia por una malformación arteriovenosa en un paciente joven. De manera tal que cuando tenemos un paciente de menos de 45 años con un ictus, tenemos que buscar la causa para poder prevenirla. Hay sustancias que pueden inducir ictus. Por ejemplo, aquellas personas que se drogan con cocaína, la cocaína cierra los vasos, producen vasoconstricción y eso puede generar un ictus isquémico o que se rompa el vaso, un ictus hemorrágico. Personas que toman muchas sustancias hiperactivas, ¿verdad? Entonces hacen taquicardias, pueden generar un ictus. Entonces, esa es la diferencia. Paciente de menos de 45, 30, 20 que hace un ictus, hay que buscar la causa. O sea que usted está hablando de las bebidas energéticas también, ¿verdad? No necesariamente. Sí. Todo lo que pueda producir una taquicardia severa puede generarme. O sea, el asunto de las taquicardias es que el bombeo rápido del corazón genera turbulencia en la sangre, entonces puede generar pedacitos de coágulo. Eso se llaman trombos. Y esos trombos pueden viajar e ir a anidarse a una arteria pequeña. Okay. Un golpe en el cuello puede generar, en el cuello van los grandes vasos, la carótida, puede generar una disección, hacer una disección carotidia. O sea, una disección es que se abre la pared y esa pared de la arteria tira pedacitos y se van a anidar a arterias más pequeñas del cerebro y hacer un ictus. Entonces, estos son mecanismos de cómo se puede producir un derrame en pacientes jóvenes. Entonces, para tratar un derrame en pacientes jóvenes, usted tiene que buscar la causa que provocó ese derrame, porque como es más raro, ¿verdad?, que se den derrames en personas jóvenes. También una traumatología, ¿verdad?, un trauma. Un golpe en cuello puede generarme, correcto. Sí. Es correcto, entonces hay que buscar la causa. O sea, se le da manejo de ictus, ¿verdad?, pero hay que buscar la causa o el mecanismo que lo produjo, porque puede generarle otro. O sea, si es una persona que tiene una enfermedad inmune y no se diagnostica, usted le trata el ictus, pero le puede generar otro u otra complicación. Otras complicaciones. Sí, porque yo, una vez leí en una noticia, un joven de 35 años tuvo un derrame cerebral porque se depelaba mucho, estudiando, tal vez tenía hipertensión y no se daba cuenta. Son cosas que yo he leído en jóvenes. Bueno, lo primero es ver, como todo paciente que llega a una emergencia, hay que hacerle el ABC, ver la vía aérea, ver el estado de conciencia, ver los signos vitales. Entonces ahí uno se va dando cuenta si hay alguna alteración que me oriente. Por ejemplo, si es un joven que llega con frecuencia cardíaca de 200, a este se ha hecho algo.
para que tenga la frecuencia cardíaca de 200, ¿me entiendes? Sí. O si que llega con hipotenso, sin presión, algo está pasando, ¿me entiendes? Entonces todo depende de lo que encontremos en la evaluación, ¿verdad? En la evaluación inicial. Doctor, ¿qué medicamentos se pueden utilizar? O no sé si, ¿qué medicamentos se utilizan, verdad, en estos casos de derrame? No sé si hay cuestiones especiales, ¿verdad? ¿Algún medicamento en especial para eso? Bien, entonces tenemos que el paciente llega a la emergencia, vea si llega en las primeras 4 horas y es candidato, o sea, si es un paciente con ictus isquémico y es candidato para revertirlo, o sea, para deshacer lo que taponeó la arteria, entonces hay un medicamento que se llama ARDPA, ¿verdad? No todos los pacientes se pueden usar, hay criterios, pero lo básico es dejarles un medicamento llamado atorvastatina que nos ayuda a que la grasa de la sangre se vaya limpiando. La aspirinita, que lo que nos ayuda a que no se formen coágulos dentro de las arterias, ¿verdad? De ahí, si es diabético, pues el control del azúcar, generalmente lo usamos con insulina en un paciente que está así. Si tiene hipertensión arterial, pues le bajamos la presión, no tan rápido, pero se la bajamos. La hidratación es importante, perfundir ese cerebro. Yo en lo particular uso oxigenadores, ¿verdad? Y terapia. Si no traga bien, pues ponerle una sonda nasogástrica para alimentarlo por ahí, pasarle las medicinas por ahí. Y bueno, si tiene dolor, pues analgésico. Y si tiene convulsiones, pues tratamiento para convulsiones. Entonces esos son medicamentos en el momento, ¿verdad?, que utilizamos. Todo paciente con ictus se debe de ingresar. Hay otro término que no se los comenté. ¿Qué pasa si el paciente viene, se le obstruye la arteria, viene con la parálisis del brazo, la pierna no habla y se recupera a las 6, 7, 8 horas? Entonces ese le quiso dar el ictus, eso se llama un ataque isquémico transitorio. O sea, tiene que durar menos de 24 horas el déficit, otros autores dicen que menos de 12. Si el paciente se revierte en 12 horas, entonces, y se vuelve a recuperar espontáneamente o con medicamentos, eso se llama ataque isquémico transitorio. Y es un aviso de que te puede dar. O sea que sí, no le dio, pero sí es como que un síntoma, de verdad, que correcto, ya está a punto le quiso dar un derrame, dice la gente. Entonces, ojo, eso es como que te salga la luz de check en el carro, algo va a pasar. Es una alerta roja. Correcto. Pero también se puede ir tratando, doctor, cuando... Se maneja como un ictus, se hospitaliza 24 horas, si no progresa, si está bien, todo se despacha, pero ya se deja con tratamiento y se busca controlar lo que lo llevó a esto, ¿va? Sí, también porque me imagino que puede volver a darle, claro, o le puede dar... Un paciente con ataque isquémico transitorio tiene un riesgo elevadísimo de hacer un ictus en las primeras 24, 48 horas, a la semana, a los meses. Tiene un mayor riesgo de desarrollarlo. Sí. Así que tiene que estar yendo a consulta, doctor. Y aquí, ¿qué clínicas son, verdad? ¿Qué clínicas hay aquí en Ciguatepeque para tratar estos derrames cerebrales? Aquí en Ciguatepeque podemos tratar derrames cerebrales, sí se puede. ¿Por qué? Porque tenemos resonancia cerebral, tenemos tomógrafos, hay varias clínicas que tienen tomógrafos. Entonces eso es básico para poder diagnosticar un ictus. Luego, en países desarrollados tenemos el término de unidad ictus. Así como hay unidad de cuidados intensivos, unidad de hemodinamia, pues tenemos la unidad ictus. Pero no necesitamos ponerle un rótulo, unidad ictus, para decir, pues ya podemos tratarlo. Pues simple y sencillamente lo que ocupamos es saber que hay que estar encima del paciente, que hay que hidratarlo, que hay que estarle midiendo el azúcar, que hay que estar viendo cómo está la presión. Entonces, digamos que la mayoría de las clínicas aquí están capacitadas para eso, ¿verdad? Aquí el problema es no hacerle la tomografía o la resonancia y estar a ciegas. Ese es el problema. Sí, porque antes me acuerdo que tenía que usted ir a otro lado, como allá a Tegucigalpa, San Pedro Sula. Cuando comencé a dar consulta aquí tenía que mandarlos a Tegus a hacer tomografías, es correcto. Entonces de ahí ya que a 6 horas, ¿cómo? No podía tratar las 4 horas, no. El paciente venía a las 4, ya tenía un día del ictus, vaya a hacerse la tomografía, entonces era más complicado, pero en la actualidad pues tenemos tomógrafos y hay un resonador por lo menos aquí en la ciudad. Doctor, antes de que nos diga dónde lo pueden encontrar, conclusiones sobre los derrames cerebrales y después nos cuenta dónde lo podemos encontrar. La conclusión principal es que no se queden con las dudas, ¿verdad? Si ustedes tienen un síntoma como mucho dolor de cabeza, se le durmió una parte del cuerpo, se mareó, perdió la visión de un ojo, no puede caminar, se siente bolo, esas cosas pueden ser un ictus.
perdió la conciencia, cayó, convulsionó, eso también pudiera ser un ictus, ¿verdad? Sobre todo si tiene los factores que hablé, hipertensión, diabetes mellitus, problemas del corazón, problemas de arritmia, tabaquismo. Entonces, puede ser un ictus. Entonces, no quedarse con que voy a esperar a ver si se le pasa mañana, no. Hay que ir a una emergencia, a que lo vea un médico, y el médico pues va a saber, no, si es un ictus, mejor llamo al neurólogo, ¿verdad? Entonces, eso es lo principal. Ok, doctor, ¿dónde lo pueden encontrar a usted aquí en Ciguatepeque? Y pues en yo... Comayagua también, ¿verdad? Sí, correcto. Sí. Pues gustosamente los podemos atender en especialidades médicas, también en el Hospital Evangélico, también en CIMEC, también en CQC, pues me llaman de varios lugares aquí, ¿verdad? Pero yo de planta estoy, por ejemplo, en Hospital Evangélico, CIMEC o especialidades médicas. Y en Comayagua, en Clínicas del Valle, generalmente. También me ha llamado de la Manuel, pero generalmente en la del Valle. Ok, doctor, le agradecemos que usted haya compartido este tema tan importante con nosotros y con toda la teleaudiencia, con las personas que nos están escuchando también a través de la radio. Le agradecemos por su tiempo también, sabemos que su tiempo es bastante limitado, pero le agradecemos por compartir con nosotros estos temas tan importantes. Gracias a usted también, Paola, y a Johan, ¿verdad? Gracias. Esperamos compartir en un nuevo programa más adelante. Así es, así que vamos a tener excelentes y buenas noticias, ¿verdad?, con el doctor Solano. Bueno, usted ya lo sabe, usted puede encontrar al doctor Solano en lo que es clínicas de especialidades médicas y también lo puede encontrar en el Hospital Evangélico, CIMEC y CQC. También en Hospital del Valle, en Comayagua. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Mi nombre es Paola Murillo y que Dios les bendiga.